Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 5 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empezamos. Ahora muestran como unos edificios de una ciudad y Mel piensa: aunque nuestros corazones trabajan mediante control involuntario, desconectados del pensamiento consciente, todavía es muy posible estimularlos a través de nuestro sistema nervioso o a través de la afluencia de las hormonas que son liberadas. Por ejemplo, la felicidad, la sorpresa, la excitación. Emociones como estas aceleran el ritmo cardíaco y hacen que lata en intervalos más cortos. Y Mel está teniendo intimidad con una chica y sigue pensando, especialmente durante las relaciones íntimas. Ya después de que terminan, la chica está como fumando algo y le dice a Mel: ¿te vas tan pronto? ¿Por qué no te quedas a dormir? Mel le responde: paso, mañana tengo turno matutino, no quiero llegar tarde. La chica le responde: algo pasa, no luces como de costumbre esta noche. Es muy sospechoso, como si estuvieras obsesionada con algo o tal vez con alguien. ¿Me equivoco? Eres como un tigre cazando. Mel se sigue vistiendo y le responde: no, soy la misma de siempre. ¿Puedes cerrar la boca, Yul? La chica le vuelve a decir: vamos, ¿realmente nunca vas a serle fiel a alguien algún día como los demás? Quiero decir, personalmente estoy bien con esta aventura lésbica que tengo contigo, pero no creo que pueda hacer esto por siempre. Todos tenemos que sentar cabeza en algún punto, ¿verdad? O quizás, ¿qué tal si tratamos de salir en serio? Puede que en realidad seamos compatibles. Jaja, se ríe, pero Mel simplemente le lanza como una cobija o como un cojín. Y le dice: deja de decir cosas sin sentido, eres una promiscua. Me voy, nos vemos. Y ahora vemos el paisaje el día siguiente y Mel sigue pensando: ¿una relación seria? Cierto, he estado en una de esas antes. Es exactamente por eso que puedo ver a través de esta farsa ciega llamada amor. El enamoramiento y la fidelidad son nada más que tonterías fugaces, un sueño para los débiles, uno en el que creen que con decir amor pueden superar cualquier cosa en la vida. Ahora vemos que está comprando como un almuerzo y la persona que se lo vende le dice: aquí está su almuerzo. Mel le dice: gracias. Y aparece una enfermera. Hoy luces diferente, doctora. ¿Ha pasado de comer una sola manzana a comer emparedados ahora? Jaja, bueno, tengo que admitir que lucen muy sabrosos. ¿Te vas a sentar con alguien más hoy? Si no te importa. La enfermera le pone la mano en el hombro y Mel se sorprende. La enfermera sigue diciendo: tal vez te gustaría algo de compañía hoy. Es solitario sentarse sola. Incluso te invitaré el postre si deseas. Mel le dice: honestamente quisiera aceptar tu oferta, pero tengo que rechazarla por hoy. La enfermera se sorprende y dice como: ¿qué? Y Mel sigue diciendo: ya tengo una cita con alguien. Mel se despide y sigue diciendo: lo siento, realmente lo siento. Me siento mal por esto. Tal vez podemos dejarlo para la próxima. Y la enfermera dice: maldición, maldición.
Ella literalmente se está acostando con todos los de aquí y aún así tiene el valor de rechazarme. Esto es terrible. Cuando encuentre a la enfermera de cualquier departamento con la que se está viendo, ¡ah!, y está enojada. Ahora vemos que Lynn y Mel están dando como unos pasos, están como subiendo unas escaleras. Y Lynn dice, ¿es algún tipo de sádica, doctora? ¿Torturando a tus pacientes de esta forma? ¿Cuánto tenemos que caminar para tener el almuerzo que me prometiste? Mel se ríe y le dice, oh, vamos, esto no es nada, deja de actuar como una anciana. Caminar esta corta distancia no agravará tu estado. ¿Ves? Ya llegamos. No fue tan lejos, ¿verdad? Mel se sigue riendo y abre una puerta. Lynn dice, wow, ¿así que esta es la azotea? Y ven la vista de la azotea, que es muy linda. Y Lynn sigue diciendo, se puede ver toda la ciudad. Y está súper sorprendida, está muy, muy, muy feliz. Y Mel le dice, toma, como te prometí. Y le entrega los sándwiches que había comprado antes. Lynn dice, esto es una broma, ¿verdad? ¿El almuerzo de la cafetería? Doctora, ¿es en serio? Mel se ríe y le dice, sí, ¿qué pasa con eso? Lynn le dice, esto para nada es romántico, trayendo a una chica a la azotea del hospital para comer el almuerzo de la cafetería. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pero Lynn hace una cara como de, ¿es en serio? Mel se ríe y saca su manzana, empieza a jugar con ella y le dice, jaja, tú misma dijiste, invítame a comer. Mantuve mi parte del trato, nunca especificaste que tenía que ser como una cita. Mel la mira seria y le dice, ya que si esto hubiese sido una cita, tendría que asegurarme que mi cita estuviese completamente contenta y satisfecha, obviamente. Lynn se sonroja y así como, oh. Y le pregunta, ¿te gusta venir aquí, doctora? No creo que alguien más lo haga, es tranquilo. Mel se está comiendo su manzana y ya Lynn se está comiendo el emparedado. Mel le responde, sí, me gusta, especialmente cuando quiero un momento a solas para pensar. Lynn la mira, sonríe y le dice, oh, ¿consideras que esto es tu propio espacio privado? Ahora vemos como la bandejita donde están los emparedados. Y Lynn le sigue diciendo a Mel, así que entonces, ¿puedo considerarme especial? Ya que ahora sé sobre tu lugar secreto. Y le da una sonrisa increíble. Mel no lo puede evitar, queda sorprendida como wow. Y piensa, por el amor de Dios, ella es tan brillante como el increíble sol en pleno verano. Y Mel le dice, jaja, supongo que puedes decirlo así. Aunque esa vez que te topaste conmigo, ¿qué era lo que me ibas a preguntar? Disculpa mis malos modales en ese momento. Lynn está tomando un juguito y le dice a Mel, oh, solo me preguntaba, te vi hablando con la familia de uno de tus pacientes. Ahora Lynn está como caminando sobre una parte de la terraza, está jugando y le sigue diciendo, esa cara fría y sin expresión, ¿cómo la haces? Es como si no sintieses nada en absoluto cuando lo haces. Y Mel le dice, oye, cuidado, no te pongas tan juguetona, se preocupa. Lynn voltea y le sigue diciendo, creo que es porque te he visto tu expresión vacía y sin emoción, que se me ocurrió preguntar si solo estás haciendo porque eres la encargada de su caso, o si es porque en parte te sientes responsable de la pérdida de dicho paciente y sientes que
se lo debes a su familia. Mel se queda mirándola, lo piensa y le dice no, para nada. Sinceramente no siento nada, es solo parte de mi trabajo. Lynn se queda mirándola por un momento y Mel también se está fijando en Lynn. Y le sigue respondiendo. A veces es difícil de explicar, de modo que las personas normales puedan entenderlo. Pero cuando ya hemos hecho todo lo que está dentro de nuestras posibilidades y aún así fallamos al salvar la vida de alguien, todo lo que podemos hacer es dejar el resto al puro deber. No podemos insistir en cada pequeña cosa que hacemos o en cada error que cometemos. Lynn la mira y le dice, no siento como si esa fuera la razón. Pienso que puedo entenderte y confiar en mis instintos siempre ha sido mejor que confiar en los ojos y los oídos. Así que Mel le dice, ok, se acabó el descanso. Y le acerca la mano y le dice, hora de regresar, coge mi mano y baja de allí despacio, te llevaré de regreso a tu habitación. Lynn le va a dar la mano y le dice, pero recién empezaba a divertirme, y se resbala. Y hace, y Mel dice, cuidado Lynn, y Lynn cae encima de Mel. Y dice, lo siento, oh Dios, me puse de torpe y me caí, lo siento doctora, ¿te lastimaste? Lynn mira a Mel y queda sorprendida. Dice, Lynn mira a Mel y queda sorprendida. Mel le dice a Lynn, estoy bien, fue solo un accidente. Pero se quedan mirando como, wow. Pero Lynn está muy sonrojada. Se pierden los ojos de Mel. En ese momento se pone nerviosa y le dice, lo siento, tu bata probablemente ya está toda sucia, realmente lo siento mucho, no debí ser tan descuidada, debería levantarme. En ese momento Lynn siente un dolor muy muy fuerte en el pecho. Dice, y Mel le dice, Lynn. Y Lynn dice, ¿cómo me duele? Y se agarra mucho el pecho. Mel dice, Lynn, te llevaré abajo en este momento, Lynn, por favor. Y así se acaba el capítulo número 5 de Pulse. Vemos que pasan varias cosas, Lynn y Mel se están acercando cada vez más. Sin embargo, vemos que Mel realmente no cree en el amor. Cree que lo que siente es como algo químico, algo muy del cuerpo, como reacciones normales que tenemos al tener intimidad, al sentir dolor, al sentir alegría, ese tipo de cosas, como reacciones químicas o físicas del cuerpo que realmente llamamos amor, o eso piensa ella. Y realmente ella solamente disfruta lo físico, ella no se quiere involucrar realmente con nadie. Y está bien, creo que todos hemos pasado por eso en algún momento, en el que decidimos cómo separar un poco el corazón, los sentimientos, de la razón. Pero ya después vemos que Mel va a cumplir la promesa que le hizo a Lynn, le compra pues los emparedados para que almuercen y la lleva a un lugar especial para ella. Sin pensarlo, creo que lo hizo como algo normal, pero en realidad es algo lindo, es un lugar que era solamente para ella y decide llevar a Lynn. Lynn se siente especial y le empieza a preguntar pues las cosas que no le pudo preguntar antes. Sin embargo, ve que Mel realmente tiene un corazón muy duro, pero sigue siendo igual de guapa. No sé, masoquismo. Y bueno, entonces ya después de todo esto tienen esta conversación y la interacción entre ellas es muy linda, pero se nota que Lynn es muy tierna, es como muy ingenua, podemos decirlo. No sé, ingenua, no sé, tierna. Y no sabe dónde se está metiendo realmente. Sin embargo, Mel no puede evitarlo, siente cierta, yo puedo decir que cierta atracción por Lynn. No le mete corazón, pero sí siente mucha atracción.
Y cuando ya van a bajar a la habitación, pues de Lynn, que está en el hospital, Lynn se cae y le da mucha pena y todo, pero sufre un ataque al corazón, le duele mucho el pecho y Mel se preocupa demasiado, así que vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Me gusta mucho esta historia, espero que ustedes también, que la estén disfrutando. No olviden comentar, suscribirse y darle like.